labor, de lo que ha hecho en la historia de Fredonia. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de Fredonia. Y se inició acá, en esta vereda, esta bella vereda. Yo tengo gratos recuerdos, estaba yo muy joven, hace 43 años. Estaba caminando con unos amigos, conociendo el río Poblanco, conociendo la hacienda Santa Teresa, conociendo la hacienda La Sirena, y de regreso a este sitio, accidentalmente entré a un hipogeo, porque vi desde la parte superior que en el fondo habían unas ollas de barro, unos volantes de uso y unas hachas de piedra. Mis compañeros se habían ido por el camino principal y yo iba por un potrero. Fue allí donde lo encontré, en el sitio conocido como las Malvinas, este importante hallazgo. De allí empecé a bajar cada 8 días. Yo venía los viernes, yo terminaba de estudiar a las 2, 3 de la tarde del Liceo F. Gómez y me venía por allí, para donde los Villegas, a dormir. Los viernes por la noche, sábados por la noche y ya el domingo por la noche me regresaba para el pueblo. Saqué muchas piezas de arqueología. La mayoría de las piezas de arqueología que hay en la sala museo de Julio César García de Fredonia, yo me las saqué aquí en el Zancudo. Eso ocurrió hace 43 años, accidentalmente. De ahí inicié a investigar cuál era la historia, de dónde venían todos esos artefactos. Veo que ni en la biblioteca del Liceo F. Gómez, ni en la biblioteca de la Normal, ni en la biblioteca de acá de la escuela había nada sobre los indios que vivieron acá. Empieza mi investigación sobre quiénes habían vivido acá hace tiempos, hace años atrás, y nos encontramos que aquí vivieron los indios Poblanco. Pueblo Blanco lo llamó Jorge Robledo, porque cuando vino Jorge Robledo, sabemos que fue un conquistador que estuvo aquí en 1541. Jorge Robledo con sus secuaces, Pedro Cieza de León, Juan Bautista Sordela, Hernán Rodríguez de Sosa, Fray Pedro Simón. Sabemos que ellos no vinieron a traernos el idioma, ni a traernos los vestidos, ni a traernos los espejos. Ellos vinieron aquí a robar el oro que tenían nuestros abuelos. A eso vinieron ellos. Me encuentro en Medellín, en el paraje La Bastilla, buscando unos libros sobre pintura al óleo. Me encuentro la vida y obra de Jorge Robledo. Compro el libro, me pongo a leerlo y me doy cuenta que él estuvo aquí en 1541. Estuvo saqueando ese mismo cementerio donde yo me encontré esas piezas de arqueología. Él estuvo saqueándolas, buscando el oro ahí de nuestros abuelos. Me pongo a investigar más sobre estos sitios y todos me decían que en los archivos históricos de Fredonia, en la alcaldía municipal donde quedaba el teatro, estaban los archivos históricos de todo esto. Pero vaya, a los 5 años de yo estar investigando, se quemó la alcaldía. Se llevó todos los archivos históricos de nuestro pueblo. ¿Y quiénes vivieron acá? Es Jorge Robledo el que nos cuenta en el libro que yo tengo, donde dice que se le dio el nombre de Pueblo Blanco o Indios Poblanco por la sal que extraían de las riberas del río Poblanco. Y ellos cogían esa agua, es un agua salada, es un agua amargosa, es un agua blancuzca. Ellos lo llevaban al fogón en unas ollas de barro, dejaban que se evaporara el 80% del agua y el 20% era un pan de sal. Para extraer ese pan de sal de la olla debían de romper la olla. Luego ese pan de sal lo llevaban a la choza, lo colocaban a un lado de la choza para intercambiar con las otras tribus. Acá no había mucha sal en Antioquia.
solamente teníamos sal, el Retiro en el oriente, los indios polancos aquí en Santa Teresa, y en el Iconia, al occidente de Antioquia, había otro municipio que tenía sal. La sal era muy difícil, no se conseguía tanto, entonces era un material que se podía negociar con él. Luego de que investigo sobre los indígenas de acá, que éramos pueblo blanco, pertenecíamos a los Senufanaes, cuyo cacique principal vivía en Bolombolo, y que al lado de ellos vivíamos una serie de tribus como los Titiribíes en Titiribí, los Amagoes en Amagá, los Caramanta en Caramanta, los Cartama en Támesis y Valparaíso, y los Catíos en Jericó, Pueblo Rico y Tarso. Esa era la familia Sinufaná. Nos damos cuenta que los Sinufaná venían descendientes de los indios sinúes del nudo de Paramillo, Córdoba, Antioquia, y los sinúes descendientes de los caribes de toda la costa atlántica, y estos descendientes de los mayas. Miren, ahí nos vamos dando cuenta nosotros que somos descendientes de los mayas. Ya escucharon ustedes cómo hace 2 años, en plena pandemia, yo me encontré un observatorio astronómico precolombino aquí en Puente Iglesias, en la vereda de la Torre, que estamos esperando que vengan los científicos. Es el primer aviso para tener ese sitio como uno de los más importantes de Colombia arqueológicamente. Continuamos la historia. Los indios de acá sabemos que se alimentaban de lo mismo que nosotros nos alimentamos ahora, que es el maíz, el tabaco, que nos alimentamos de yuca, de plátano, de cacao, de ají, de aguacate, todo lo mismo, que hacían sus viviendas de guadua, que de paja, y las amarraban con bejuco. Lo normal de todos. Continuamos con la investigación, y un día en Sonsón, yo he sido muy inquieto por las bibliotecas, me gusta mucho leer, y yendo a pasear a Sonsón con mi familia, en un encuentro con la biblioteca que tuve en la biblioteca principal, allí hay 3 bibliotecas muy hermosas, muy antiguas. Los invito para que vayan a Sonsón a conocer esas bibliotecas. Me encuentro que dice, recuerdo bien en el libro que decía, en la localidad de Guarzo, municipio del Retiro, existían una comunidad negra, esclavos cuyos propietarios eran don Ignacio Castañeda y doña Javiera Londoño. Esta señora le dio libertad a 125 esclavos en 1770, y los esclavos salieron del oriente hacia el occidente y fundaron un caserío que lo llamaron Guarcito en el suroeste antioqueño. De ahí que ahí empezó la duda mía y empieza la investigación. ¿Qué pasó con esos señores? ¿Por qué vinieron del Retiro, que nos queda 48 kilómetros en el oriente antioqueño, y en las estribaciones de Cerro Bravo fundaron un caserío, esos negros, esos esclavos que había soltado doña Javiera Londoño en el Retiro en 1770, y fundaron el caserío detrás del hospital? Detrás del hospital encontramos todos los asentamientos, todos los vallados, encontramos las minas de oro, encontramos los drenajes. Drenajes son unas zanjas donde traían agua desde la quebrada Cerro Bravo, aproximadamente 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, para surtirse de agua ellos. Allí también tenemos unos reservorios, o sea, los drenajes traen el agua, hacen unas lagunas y luego siguen con el drenaje más alto, o sea, llenan los sitios como para tener pesca, tener pescados allí, y para tener agua en los veranos, y luego dejaban que el agua continuara para otros caseríos. O sea que ya tenían riegos en la región, ahí en ese sitio. Es así como empiezo la investigación de quién fue don Ignacio Castañeda, quién fue Javiera Londoño, y me doy cuenta del primer caserío que no teníamos historia ninguna,
sobre que allí habían existido un caserío de negros esclavos detrás del hospital. Ya conocen ustedes lo que pasó de ahí en adelante, que vino un padre del año de 1815. Llegó un sacerdote que se llamó José María Montoya y pidió allá, los propietarios de ese caserío, era un señor que se llamaba Carlos Paniagua. Cerro Bravo no se llamaba Cerro Bravo se llamaba Cerro Paniagua, porque el dueño era apellido Paniagua. Allí estaban situados los esclavos, porque los esclavos le servían a él, los esclavos no sabían sino sacar oro, y allí tenían minas de oro en la central. Y cuando llegó el padre José María y le dijo a don Carlos Paniagua que le dejara hacer un pueblo ahí, porque ya había principio de una capilla, ya iba a la mitad de la capilla, los negros habían construido allí. Pero don Carlos Paniagua no le deja organizar el pueblo allá. ¿Por qué no se lo dejó organizar? Porque él lo que necesitaba era que gentes que fueran supieran sacar oro, sacaran oro, porque él necesitaba era mandar oro para Cartagena y de Cartagena mandarlo para España, que esa era la base. Lo que decían los reyes de España es mande oro y más oro. Aquí necesitamos ese oro, aquí no necesitamos pueblos, ni necesitamos cultivos, ni nada, aquí necesitamos ese oro. Este señor no le deja hacer el pueblo allá detrás del hospital y el señor se viene acá donde estamos. Actualmente está el parque, donde está la iglesia, donde está la alcaldía, y se va para la vereda Gualanday. En Gualanday vivía un señor que se llamaba Cristóbal Uribe Mondragón. Cristóbal Uribe Mondragón era un español rico, tatarabuelo de Álvaro Uribe. Él era dueño desde La Quiebra, Piedra Verde, Zabaletas, todo esto era propiedad de Cristóbal Uribe Mondragón. El sacerdote le dice que le regale 8 cuadras ahí donde está el parque para él hacer un pueblo. Ahí donde está el parque había una veredita, como con 10 o 12 casitas, y esa vereda se llamaba Las Partidas de Combia. ¿Por qué eran las Partidas de Combia? Porque todo eso de aquí para atrás era Combia. Aquí no habían zancudos, ni el Calvario, ni Marsella, ni el Porvenir, ni Palenque, no, todo esto se llamaba Combia. Entonces ahí el caserío se llamaba el Partido de Combia. El padre llega y dice: ¿qué nombre tan feo tiene este caserío para un municipio? Vamos a darle un nombre bien bonito. Y le cambia el nombre del Partido de Combia por la Meseta del Obispo. Ustedes pueden hablar... Le quita un nombre feo y le pone otro nombre feo. Es así como el 2 de octubre de 1830 somos declarados como municipio, porque el sacerdote Cristóbal Uribe Mondragón, José Antonio Escobar Trujillo, que era el inspector del tabaco. Ustedes saben que primero era perseguían era el tabaco como persiguen ahora la coca, como persiguen la marihuana. Primero perseguían así el tabaco. Enseguida les cuento una historia muy bonita de esta vereda que estoy investigando apenas. ¿Y qué les parece que cuando estaban inaugurando el pueblo, lo iban a organizar? Muchas gracias. Iban a organizar el municipio. Llegó un inglés que se llamaba Terry Moore. Terry Moore era un ingeniero inglés especializado en oros, en minas de oro, porque aquí en toda la región, en todas las veredas, hay minas de oro. Este señor dice: hombre, qué nombre tan feo tiene esto, la Meseta del Obispo. ¿Cómo le van a dejar a un municipio con este nombre, la Meseta del Obispo? Vamos a ponerle un nombre bien bonito. Y el hombre le pone el nombre de Fredonia. Fredonia en inglés es una palabra en inglés y significa Fred Paz, Ornia Campo, de donde la palabra Fredonia significa campo de paz o tierra de paz. ¿De dónde sacaron que Fredonia era tierra de hombres libres? Hombre, guarcitos. Allá el primer caserío detrás del hospital fue donde soltaron
los primeros libertos. Los esclavos que tenían el retiro se vinieron a vivir allí detrás del hospital. Entonces es ahí, Guarcitos es el que significa tierra de hombres libres. Ya después se inició la historia en adelante y ya saben ustedes que hemos tenido grandes personajes como Rodrigo Arenas Betancourt, Ramón Elías Betancourt, escultor y profesor de Rodrigo Arenas, Julio César García, gran historiador, gran inventor de muchas partes sobre la historia de Colombia, tiene muchos libros. Tenemos a F. Gómez, un poeta, un ingeniero, un loco. Tenemos también a la señorita Alicia Díez, que fue una profesora. Muchos dicen, Alicia Díez no hizo nada. Alicia Díez hizo mucho. Les voy a comentar una cosa. Fue la primera que trajo 200 máquinas de coser para Fredonia. Ella fue la que impulsó el negocio y esas máquinas de coser dejó unas en Fredonia y se llevó otras para otras veredas para que muchas señoras cosieran, porque primero no habían fábricas en Medellín de ropa, entonces había que coserlas con la máquina. Entonces ella hizo un gran adelanto porque muchas familias se sostuvieron con hacer ropa para toda la vereda. Tenemos muchos personajes importantes, tenemos mucha vida por delante. Vamos a hablar un poquito ya para terminar sobre la investigación que yo estoy haciendo de aquí de la vereda de ustedes. ¿Sabían ustedes que fue la vereda más importante en el traslado de tabaco que venía de Túnez a Medellín? Pues les voy a comentar la historia. A los viejos que conocen, existía una vereda, oiga bien, ya desaparecida. Eso no lo sabía yo, no lo sabíamos nosotros. Una vereda aquí en Túnez, al lado de arriba, que se llamaba la vereda Conejos. Sí, cerquita al cerro Conejos, que es uno de los sitios donde hay un cementerio indígena. Existió una vereda ahora hablo yo en 1940, 1950, donde habían 12 o 13 casitas, y la mayoría de esas personas vivían de cultivar tabaco. Mire qué belleza. Ahí unos vivían de cultivar tabaco, otros que estaban aquí en esta vereda eran los que iban allá y trasladaban el tabaco. El tabaco creo que lo metían en unos cajones, lo subían hasta los hipogeos y los dejaban escondidos los hipogeos. Ya les dije, la policía se mantenía detrás del tabaco porque era prohibido fumar tabaco, porque no pagaban impuestos. Ya después de que todo eso pague impuestos, ya queda libre. Eso mismo había pasado con el aguardiente. A principios del año 1900 empezaron a perseguir el guaro, y apenas el guaro, como lo hacían en cada de las fincas, cuando empezaron a pagar impuestos y se lo llevaron para una fábrica para Medellín, entonces ya el tabaco, el guaro ya no lo empiezan a perseguir. Lo mismo que el tabaco. Aquí en esta vereda tan hermosa, muchas de las personas trasladaban el tabaco, se venían a medianoche de Conejos a los hipogeos. ¿Por qué a los hipogeos? Porque allí no entraba la policía y porque son salones debajo de la tierra muy seguros, que no se mojan. Y de allí lo recibían otros de aquí mismo y lo trasladaban a Fredonia. Y ya de Fredonia a Medellín lo llevaba otra gente. O sea que la mayoría de la gente de aquí de la vereda tuvo que ver con el cultivo del tabaco, que fue uno de los principales cultivos que dieron más dinero en la época de 1900. Esa es más o menos la historia a grandes rasgos. Le estoy diciendo a los alumnos. Yo manejo un video donde, si Dios quiere, del 18 al 23 voy a estar aquí en este colegio dando clase, y en Marsella también, porque ya empecé con la Marco Fidel Suárez, ya voy en el liceo termino el 13 de octubre, inmediatamente me vengo para los colegios de esa zona para que conozcan la historia, que la historia dura por ahí 2 o 3 horas más o menos. Dios les pague, muchas gracias y un feliz día.